Hoy vamos a ver cómo utilizar esta herramienta que se llama EKSCTL, la cual nos permite crear clusters en EKS, en AWS, y estos clusters pues están basados en Kubernetes. Entonces, crear un clúster como tal en AWS es bastante complicado si lo hacemos por la interfaz gráfica y también si lo hacemos, por ejemplo, con el AWS CLI. Pero con esta herramienta es súper fácil. Esta herramienta tiene muchas opciones mucho más avanzadas de lo que vamos a ver en este manual o en este tutorial. Pero este tutorial está enfocado a personas que quieren crear un clúster súper rápido con 2 nodos o con 3 o con 4 con 5 y que quieren empezar de una vez a tocar pues Kubernetes y aprender bien sobre esta solución. Entonces vamos inicialmente a tener unos prerequisitos. El primero es que tengamos el AWS CLI instalado y configurado. Aquí podemos dar clic encima de este enlace, el cual nos va a llevar a un video del canal donde explico cómo hacerlo. Luego aquí también tenemos cómo instalar EKSCTL. Vamos a ver más o menos acá de qué trata. Entonces básicamente es ejecutar estos comandos que vemos acá. Todos estos dos, este de acá, si queremos pues como verificar el checksum, si no, no lo podemos saltar. Luego podemos ejecutar este y de última este y ya validar con EKSCTL que si tengamos pues como instalado el comando o la herramienta. Y luego aquí tenemos cómo instalar kubectl. Nos dice pues como qué versión deberíamos de instalar de acuerdo a la versión que vayamos a utilizar en Kubernetes o en EKS, en este caso en AWS. Y pues de acuerdo a este comentario que hay acá, pues ya nosotros elegimos cuál vamos a descargar. Entonces si tenemos arquitectura MD64, entonces procedemos a darle con este curl para descargar este. O si tenemos ARM64, entonces con este. Luego nos podemos saltar todo esto que estamos viendo acá, lo podemos saltar. A menos de que quieras hacer pues lo del checksum para validar si te descargaste el paquete que es. Y luego vamos a ejecutar este comando de acá. Luego este y luego este para validar pues que kubectl sí quedó instalado. Y listo. Entonces aquí tenemos un archivo .yaml con extensión .yml con el cual podemos empezar a crear pues como tal nuestro clúster. Yo aquí lo tengo en este momento acá. Aquí estoy ubicado en una máquina Linux mía en la cual ya tengo pues como configurados todos estos requisitos. Tener en cuenta que el usuario que tenemos configurado en CLI debe tener permisos administrativos para la gestión pues como tal de EKS. Entonces vamos a venir acá. Y lo que vamos a hacer es que vamos a ver cada una de estas líneas. Entonces aquí este es el API version. Con este API version podemos contactarnos con AWS y con el servicio pues como tal de EKS. Acá el tipo que dice que es configuración del clúster. Acá el nombre le podemos poner el nombre que nosotros queramos. Acá en la región también podemos poner la región que nosotros queramos. Acá en la versión hasta el momento está hasta la versión 1.26, aunque desde la interfaz gráfica en AWS podemos crear clusters con la versión 1.27 en EKS, pero acá nada más va en este momento hasta la 1.26. Aquí podemos especificar las zonas de disponibilidad donde vamos a crear los nodos. Luego aquí tenemos esta parte donde pues ponemos la configuración de los node groups, que es pues como la creación como tal de los nodos. Entonces le podemos poner un nombre el que nosotros queramos. Esto acá habilita la comunicación a nivel de red privada entre los nodos. Esto puede ir especificado o no. En este caso lo estamos especificando. Aquí especificamos el tipo de instancia que queremos para los nodos. En este caso yo estoy especificando que es una T2 medium, pero podemos poner por ejemplo una T2 small. Aquí tenemos desired capacity, o sea cuántos nodos queremos que estén corriendo, y aquí podemos utilizar instancias de tipo spot para que nos salga más económico. Esto va a depender si podemos utilizar este tipo de instancias, ya que estas instancias son volátiles, en cualquier momento las podemos perder.
Esto es muy útil para las personas que estamos aprendiendo sobre Kubernetes porque pues nos va a salir mucho más económico, pero puede que hayan entornos de producción donde este tipo de instancias no se puedan utilizar. Entonces listo, básicamente eso es. Ahora, acá en la entrada en el blog de Nuvolab dice que para crear el clúster, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ejecutar este comando y ksctl create cluster -f y el nombre del archivo. Entonces aquí vamos a poner esto y en este caso el nombre de este archivo es ekscluster. ekscluster.yaml. Damos enter y él va a empezar con la creación como tal del clúster. Él va a empezar creando un montón de cosas, subnets, VPC, va a crear unos stacks en CloudFormation, va a crear como tal el clúster, va a crear los nodos. Entonces este proceso se demora algunos minutos, se puede demorar 10 o 15 minutos más o menos. Entonces voy a dejar hasta que termine y luego continuamos. Bueno, finalmente terminó la creación del clúster, se demoró bastantico, por ahí unos 20 o 30 minutos. Y vamos a ver entonces qué creó esto. Entonces vamos a fijarnos que aquí estemos ubicados en la región en la que creamos el clúster. En este caso fue US East 2. Y vamos a ver acá, tenemos las instancias corriendo. Estos serían entonces los nodos. Vemos que están en T2 Medium. Y si venimos acá donde dice Spot Request, deberíamos de ver los requests para esas dos instancias. Aquí los vemos. Entonces, no en todas las regiones va a estar disponible esta parte de spots. Tenemos que validar en cuáles regiones está. Por ejemplo, en Virginia casi nunca hay disponibles estas instancias tipo spot, al menos no pues como de este tipo de instancia. Y listo, entonces adicional a esto vamos a ver también el clúster. Entonces vamos a buscar acá EKS y vamos a ingresar. También podríamos, por ejemplo, si queremos, podemos ver en la parte de VPC, en la parte, por ejemplo, de CloudFormation. Listo, entonces aquí vemos ya el clúster como tal, vemos que está en la versión 1.26 y nos da la opción de actualizarlo, pero no lo vamos a actualizar. Y acá vamos a darle clic donde dice Compute y aquí deberíamos de ver el estado pues como activo. Cuando no hay instancias tipo spot, normalmente aparece degradado, y si ingresamos hasta dentro del todo, acá donde dice Health Issues, debería aparecernos pues porque está en ese estado, pues como un estado normalmente pues como en rojo, pero aquí en este momento está funcionando bien. Entonces aquí vemos pues esto como tal. Vamos a ver acá si se crearon más VPCs. Entonces vemos que aquí sí se creó una VPC nueva que la creó ksctl. Y acá también vemos dos stacks como tal. Vamos a ver estos, por ejemplo, que tienen recursos. Este tienen pues como poquitos recursos. Y vamos a ver este. Esto crea un montón de cosas. Entonces vemos aquí, por ejemplo, todo el montón de cosas que creó esto. Para la parte del control plane. El control plane es pues como todo lo que administra el clúster en Kubernetes. Tener en cuenta que cuando estamos utilizando EKS no tenemos acceso como tal a la administración del control plane o de los nodos master. Únicamente tenemos acceso a los workers. Entonces vamos a ver acá. Si por ejemplo nosotros ejecutamos kubectl, vemos que no tenemos que actualizar configuraciones con kubeconfig ni nada, ni con kubectl. Él solo hace todo eso. Entonces vemos que, por ejemplo, acá ponemos kubectl, get nodes, y nos van a aparecer todos los nodos que hay. Por ejemplo, si ponemos kubectl, get all -n kube system, vamos a ver si vemos algo ahí. Entonces vemos que por ejemplo aquí están corriendo diferentes pods que se crean pues como directamente pues, o sea, son pods para que el clúster de Kubernetes funcione correctamente. A partir de aquí ya podemos empezar a gestionar como tal el clúster, crear deployments, services, todo lo que nosotros queramos.
Recuerda que si esta información te ha sido útil, me ayudarías un montón si te suscribes, comentas y compartes. Por último, si quieres profundizar más sobre la configuración de esta herramienta, te voy a dejar un enlace aquí al final de este blog. Este blog también lo voy a dejar en la descripción del video para que veas todas las configuraciones que hay disponibles.